Muy buenos días, vamos a comenzar en esta mañana. Damos gracias a Dios porque podemos ya estar arrancando con un nuevo módulo. Hasta el domingo anterior estudiamos la serie titulada Esto somos, esto creemos, parte 1. A partir de este domingo vamos a estar hablando con respecto a un asunto que es fundamental para poder entender de manera práctica pues de qué manera funciona cada una de los momentos o de los eventos a través de los cuales Dios ha ido obrando en cada momento. Justamente cuando estamos estudiando esta sección, el Dios de todos los tiempos, vamos a hablar de qué manera Dios ha ido obrando a través de toda la historia, de tal manera que podamos entender la manera a través de la cual Dios ejerció y reveló su voluntad a lo largo de la historia. Y la primera lección de este módulo tiene por título, ahí dice la diapositiva, Dispensaciones y pactos, plan supremo de Dios para la humanidad. Aquí tenemos que mencionar algo importante con respecto al asunto de las dispensaciones. Si se pone ahí a averiguar un poquito, encontrará personas que están a favor de que Dios obró de diferentes formas a lo largo del tiempo, siendo el mismo Dios, sin cambiar su naturaleza, y encontrará otros que digan que no es de ese modo, sencillamente Dios obró de una manera en particular a lo largo del tiempo, pero eso no necesariamente significaba que hubiese un periodo definido o marcado allí en particular. Con esto no pretendemos ser dogmáticos a través del hecho de decir, y hasta tal evento Dios fue de un determinado modo y a partir del otro Dios cambió en cuanto a su personalidad, en cuanto a su esencia. Lo único que tratamos de presentar, hermanos, es la realidad a través de la cual podemos ver un diferente obrar de Dios siendo la misma persona a lo largo del tiempo. Y tenemos en primer lugar que entender, y pasamos a la siguiente diapositiva, en cuanto al principio para recordar, ¿para qué sirve esta cuestión de las dispensaciones? Y dice que para estudiar apropiadamente la escritura es necesario entender el contexto histórico, doctrinal, gramatical en el cual cada porción se encuentra. Es por esto necesario adquirir principios generales de interpretación bíblica que nos permitan determinar el sentido real de cada texto para aprovechar al máximo el mensaje de la escritura, evitando errores en el proceso. Aquí lo importante, hermano, y sí lo quiero dejar bien en claro, no es poder determinar que cada evento correspondía a tal dispensación en particular, sino lo que nos interesa es poder sentar las bases para que, así como los hermanos ordenaron los eventos y determinar la forma en la cual esto fue ocurriendo, que cada uno de ustedes sea capaz de, por ejemplo, entender de qué manera la palabra de Dios puede ser aplicada a su vida sin sacarla del contexto real en el cual fue revelada en su momento. Existe una gran desilusión de personas hoy día con respecto a que ellos piensan que Dios les ha fallado con respecto a cosas que ellos dicen. Es que en la Biblia dice que Dios, por ejemplo, Dios dice que Él va a darnos abundancia y nos va a que todo lo que pisare la planta de mi pie nos lo va a entregar en nuestras manos. Y usted encuentra personas que hacen todo un culto diciendo, esta es la primera vez que vamos a pisar esta colonia y por medio de esto declaramos que ya es de Cristo. Y uno podría decir, pues suena bíblico. Sí, es bíblico, pero la aplicación no es correcta. Porque, por ejemplo, en la porción en donde menciona Dios por medio de Moisés, cuando dice que todo lo que pisare la planta de tu pie lo voy a entregar en tus manos, es cuando Israel está a punto de entrar a la tierra prometida, a punto de morir Moisés, a punto de iniciar el ministerio de Josué. Por lo tanto,
hay una serie de cuestiones que nosotros no podemos apropiar directa y literalmente a nuestra vida, porque sencillamente no hemos sido el objeto o el sujeto hacia quien Dios ha prometido determinada cosa, por medio de la cual Dios se ha comprometido. Ese es el sentido de estudiar esto. No tenemos el afán de establecer como un dogma, como les decía, sino aplicar el principio de la palabra de Dios para tener una estructura general de lo que fue ocurriendo en la historia bíblica y que a través de ello podamos tener principios para aplicar a nuestra vida. Pasamos a la siguiente diapositiva y la primera pregunta es dispensaciones, lo que son y nos enseñan. Y lea conmigo allí una porción en el libro de Lucas, capítulo 16, donde por medio de una parábola podemos entender, y justamente por qué ocupamos esta porción, porque tiene el propósito de poder hacer referencia, es una de las ocasiones en la cual la palabra justamente dispensación, que significa la administración o la forma en la cual debe de responderse ante la autoridad, aparece en el Nuevo Testamento. Y dice ahí en el libro de Lucas capítulo 16, dice el versículo 1 en adelante: dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo, para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo 100 barriles de aceite y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y después va a mencionar ahí algunas otras cosas importantes, pero a través de eso entendemos 4 principios esenciales para entender qué es una dispensación o qué es un periodo de tiempo bajo el cual Dios se reveló de una manera en particular. La primera, dice ahí, existen 2 partes interesadas. Usted ve ahí en el relato que hay un amo y hay un mayordomo. Es decir, que hay una relación de autoridad entre lo que el amo espera que el mayordomo realice y como consecuencia la respuesta que este mayordomo debe de tener ante esa obligación que le ha sido conferida. Evidentemente, aquí el Señor Jesucristo no está reivindicando la deshonestidad, no está diciendo es bueno pues tergiversar las cuentas o ser mañoso financieramente, sino está presentando una relación de responsabilidad y que aún en su mala administración, el mayordomo a final de cuentas procuró cumplir con esa responsabilidad. La segunda cosa es que hay responsabilidades específicas. Es decir, que el mayordomo tenía claramente el entendimiento de qué es lo que se esperaba de él. No llegó el amo con cualquier persona a decirle, a ver, dame cuentas de tu mayordomía, sino que llegó justamente con la persona apropiada para decirle, he escuchado de tu mala fama, de que no has llevado una buena administración, y antes de destituirlo, le dice, da cuentas de tu mayordomía. Después dice, rendir cuentas es parte del convenio. Es decir que hay una obligación revelada, hay una relación de autoridad, pero esa obligación va a tener que pasar por el proceso necesario de rendir cuentas. Es decir, que el amo iba a examinar el proceder del mayordomo y entonces determinar si estaba comportándose a la altura del nombramiento, por decirlo de este modo, que había recibido o no lo había hecho. Y en último lugar, dice, el convenio se cancelará a causa de la infidelidad del siervo. Y esta es una constante que usted y yo vamos a poder ver a lo largo de las dispensaciones.
Pasamos a la siguiente diapositiva y a esto viene vinculado a lo. ¿Y qué es lo que nos enseñan las dispensaciones? En primer lugar, que el corazón del hombre es egoísta e incrédulo. Que esa es su naturaleza. Y usted va a ver que Dios propone una forma a través de la cual el hombre se acerque a Él, y siempre va a estar manifestado esto: la incredulidad y el egoísmo del corazón del hombre, negándose a seguir la instrucción de parte de Dios. En segundo lugar, dice, el corazón del hombre es incorregible. Y usted ve que a lo largo de la historia, el corazón y la actitud del hombre va cada vez de mal en peor. Cada vez se comporta de peor manera, cada vez es más insolente ante la persona de Dios, cada vez, podríamos decirlo de esta manera, el hombre es más descarado. Cada vez tiene menos pesar en ir en contra de los principios de la palabra de Dios. Pero también menciona, en tercer lugar, dice, el hombre alejado de Dios siempre fracasará ante Dios. Y esta es la constante. Vamos a ver, por ejemplo, que hay un personaje clave en cada uno de las dispensaciones. En el momento en el cual ese personaje o esa nación se alejaron de Dios, que tomaron una decisión contraria a la obligación que habían recibido de parte de Dios, fracasaron. Esa es la constante, que usted y yo, en el momento en el cual nos alejemos de la persona de Dios, habremos de fracasar. Habremos de terminar en un lugar totalmente diferente al cual deseamos en algún momento estar. Y en último lugar dice, el hombre nunca podrá tornarse en justo sin la intervención en gracia de Dios. Y usted puede ver allí lo que dice la palabra de Dios con respecto a esta situación. Siempre el hombre, en medio de su fracaso, si la historia continuara así, cada vez el hombre no tendría forma de acercarse a la persona de Dios. A no ser que haya una intervención de Dios en gracia, el hombre puede tener una oportunidad nueva. Y pasan todas las dispensaciones que vamos a estudiar a lo largo de estas semanas, y usted va a encontrar que finalmente, ¿sabe en qué termina la historia? Dice al final de ahí de Apocalipsis capítulo 22, la historia de la humanidad termina, dice, y descendió fuego del cielo y los consumió. Ahí termina la historia de la humanidad. Ya no hay otro ofrecimiento, ya no hay otro tipo de juicio, ya no hay otra intervención de Dios en gracia. ¿Sabe por qué? Porque esto nos enseña que el corazón del hombre nunca va a cambiar. Así que frases como sigue tu corazón y confía en ti mismo y la respuesta está en tu corazón son totalmente diabólicas, en el sentido de que lo que el diablo y el sistema pecaminoso en el cual vivimos desea es que justamente hagamos eso, que sigamos nuestro corazón, que no sigamos un principio determinado por la palabra de Dios, sino nuestros propios deseos. Y usted verá a lo largo de estas semanas que siempre que el hombre siguió su corazón, fracasó. Pasamos a la siguiente diapositiva y ahí vamos a ver un concepto para recordar, ¿no? Y es sencillamente acerca de lo que vamos a estar estudiando en estas semanas. Dice que es una dispensación, dice es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es puesto a prueba con referencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. Una dispensación no es una revelación de un diferente tipo de Dios. No tenemos a un Dios más severo en el tiempo de la ley y a un Dios totalmente amoroso y que no juzga en la época presente, sino que es el mismo Dios que juzga con la misma intensidad el pecado, que ama con la misma intensidad al hombre, que hace con la misma sinceridad y que en la misma gracia el ofrecimiento de perdón y arrepentimiento al hombre. Pero vemos que en cada uno de esos periodos Dios actuará de una manera diferente, buscando que el hombre se acerque a Él. No es un periodo donde es como si Dios dijera, esto no funcionó, listo, lo deshacemos y entonces cambiamos la presentación de Dios y ahora lo hacemos un poco más, que la gente piense que es un poco más enojón para que le teman, sino que es todo lo contrario. Cada uno de estos periodos buscaba que ya sea antes de Cristo o después de Cristo, las personas voltearan, miraran hacia la persona de Dios y que en Él colocaran su confianza.
Y eso es lo que vamos a ir entendiendo durante estas próximas semanas. Pasamos a la siguiente página y en la siguiente diapositiva vamos a hablar de cosas importantes y de la forma en la cual están estructurados todos estos periodos de los que vamos a estar hablando. Y dice ahí en primer lugar, todas las dispensaciones cumplen con esto que vamos a mencionar. Hay un personaje clave. Es decir, que si bien habían millones de personas probablemente alrededor del mundo en ese preciso momento, Dios decidió revelar su voluntad a una persona o por medio de una persona en particular. Por ejemplo, comenzamos con la primera dispensación y el personaje clave, podríamos decir, es Adán. Porque por medio de él Dios decidió manifestar su voluntad en un periodo en particular. La siguiente dice la extensión del periodo, es decir, de dónde a dónde va a abarcar esa dispensación en particular. En qué momento comienza y en qué momento termina. Y evidentemente esto lo vamos a marcar, más adelante lo vamos a ver, en porciones bíblicas, ¿no? Y algo que vamos a entender, hermano, es que las porciones que usted tiene en su Biblia no están ordenadas necesariamente de forma cronológica. Y eso es lo que vamos a realizar, porque por ejemplo, terminando el estudio del libro de Génesis, que es el próximo módulo que vamos a tener, vamos a brincarnos hasta el libro de Job. Y usted dirá, oye, pues ¿qué pasó con Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio? Te saltaste Esther y ya te brincaste hasta Job. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer por medio de este tiempo de la escuela dominical es estudiar cronológicamente cómo fueron ocurriendo o cómo fue revelada la palabra de Dios en particular. Después dice la porción de la escritura, como ya le decía, en qué parte de la Biblia narra ese periodo en particular bajo el cual Dios decidió obrar de una manera en específico. Después dice la característica o estado general del hombre durante ese periodo. Volvemos al ejemplo de Adán. ¿Cuál era el estado del hombre? ¿Cuál era la condición de Adán en este tiempo? Pues ahí podríamos decir, pues él era inocente. Es decir, no era santo, era inocente. No tenía el conocimiento del pecado. No conocía lo malo. La razón por la cual él fue probado, como decíamos en la definición de las dispensaciones, era para que pasara de ese estado de inocencia a un estado de santidad, donde él pudiese, teniendo la libre decisión de escoger entre lo correcto y lo incorrecto, él pasara de ser alguien desconocedor de lo malo a alguien que, a pesar de que conocía lo malo, había elegido lo bueno. Ese es el estado del hombre y eso vamos a ver cómo va cambiando. Y como decíamos en las diapositivas anteriores, esto va a demostrar cómo el corazón del hombre cada vez se va tornando en alguien peor, en alguien más degenerado, en alguien más lleno de necedad en su corazón ante la persona de Dios. Pasamos a la siguiente diapositiva y menciona más características de este periodo. Dice la responsabilidad especial instituida por Dios. ¿Qué es lo que Dios esperaba que el hombre hiciera en este tiempo? ¿De qué manera Dios deseaba que el hombre respondiera ante una revelación en particular? Vuelvo al ejemplo del tiempo de Adán. ¿Cuál era el estado de Adán? Decíamos que era inocente. ¿Cuál era su responsabilidad? Ahí va a mencionar que Dios colocó un árbol en medio del huerto. Dice que él era el árbol del conocimiento del bien y del mal, y también estaba el árbol de la vida. La prueba bajo la cual fue colocado Adán, Dios le dio una instrucción clara a Adán y le dijo, de este árbol no comerás. Dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Era la única responsabilidad que Adán tenía. Él podía comer de todos los árboles que había ahí en el huerto. Él podía, pues no tenía un horario de trabajo. Es más, el trabajo en sí, el trabajo para subsistir, para alimentarse, es resultado
de el fracaso del hombre, salud, el fracaso del hombre en el huerto del Edén. Porque cuando es expulsado del huerto del Edén, el libro de Génesis dice que Dios maldijo la tierra y le dijo, y te va a producir cardos y espinos. Y dice, y con el sudor de tu frente comerás. Adán tenía una responsabilidad en particular, no comer del árbol. Después dice, el fracaso del hombre puesto a prueba. Y ahí vemos la manera en la cual el hombre, en total conciencia de que estaba yendo en contra de la responsabilidad que había recibido, en total entendimiento de que si hacía determinada cosa iba a romper ese mandato que Dios le había dado, él deliberadamente decide ir en contra del principio de la palabra de Dios, y ahí entonces vemos el fracaso del hombre. Por ejemplo, ¿de qué manera podemos entender el fracaso en el tiempo de la ley? Usted ve que reciben la ley en el libro de Éxodo capítulo 20. El fracaso del hombre, ¿sabe cuál fue? Que crucificaron a Cristo. La ley encarnada, cuando se les reveló y les indicó la manera en la cual ellos se debían de comportar, ellos decidieron matar a aquel hombre en lugar de someterse a la voz de ese hombre que les indicaba lo que tenían que hacer. Y siempre hay un fracaso en cada una de las dispensaciones. No hay ninguna de ellas que termine de una forma feliz, en el sentido de que no vemos ninguna de ellas perfeccionando al hombre y llevándolo al estado en el cual Dios siempre lo quiso ver. No vemos ninguna de ellas cantando loas y alabanzas al hombre, diciendo, por fin lograste mejorar y superarte y llegar a un estado de santidad y de perfecta comunión con Dios. En ninguna de ellas. El corazón del hombre nunca cambiará. Siempre tenderá a hacer lo malo. Y eso es algo que tiene que llamar nuestra atención, hermano. Porque el peor enemigo de nuestra vida espiritual somos nosotros mismos. No son las circunstancias, no es su trasfondo, no son las pruebas en las cuales usted pueda ser colocado, es usted mismo. Cada uno de nosotros es su peor enemigo. Porque cada uno de nosotros sabe las miserias de su corazón. Cada uno de nosotros sabe los pecados ocultos que tenemos tan guardados ahí en el corazón y que nadie los nota y que nadie sabe que participamos o que los practicamos. Solo Dios. Y esto entonces nos lleva a entender lo que dice ahí el juicio resultante. ¿Cuál fue la respuesta de Dios al ver que el hombre no cumplió con la obligación que le fue conferida? ¿Cuál fue la respuesta de Dios al ver que, por ejemplo, en el caso de Adán, comió del árbol que le había sido prohibido? En el caso del pueblo de Israel, cuando Dios vio que crucificaron a su hijo. Y en el caso de la iglesia, podremos ver un periodo en particular donde Dios juzgará de manera definitiva y muy, muy contundente a este mundo. Y en último lugar dice la intervención de Dios en gracia. ¿Y sabe qué es lo que manifiesta que a través de las dispensaciones no tenemos una presentación diferente de Dios? ¿No tenemos una versión nueva o cambiada de Dios? Es que Dios siempre se comportará de ese modo. Él siempre intervendrá en gracia a pesar del fracaso del hombre. A pesar de que con toda justicia mereciera el hombre ser destruido. A pesar de que con toda libertad Dios podría derramar su ira en ese momento sobre Adán, diciendo, te instruí lo que tenías que hacer, te he provisto de todo lo necesario para que puedas subsistir, y aún así te rebelaste contra mí. Dios en ese momento podría haber acabado con la humanidad. Sin embargo, la intervención de Dios en gracia, aunque para muchos resulte ser un castigo, ¿sabe cuál fue? Sacarlo del huerto. Porque dice ahí en el libro de Génesis, dice, no sea que el hombre extienda su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Hermano, ¿se imagina vivir con una naturaleza pecaminosa por siempre?
¿Se imagina lo que sería para nosotros vivir en el fracaso y la frustración permanente de que sabemos que hemos fallado ante Dios y que por esa condición estamos así? ¿Se imagina el estado de amargura, de dolor, el sufrimiento que experimentaría el hombre si viviese por siempre? Esa es una intervención de Dios en gracia. Pero no nada más hizo eso, sino que dice que los cubrió con pieles. Hermano, ¿de dónde iban a sacar las pieles? Evidentemente, algún animal tuvo que morir en ese momento. Y ahí es un tipo del sacrificio de Cristo en beneficio nuestro por causa de nuestro pecado, donde Él cubrió su vergüenza. Él no tenía ninguna obligación de proveer una nueva oportunidad. No tenía ninguna obligación de perdonar al hombre. Sin embargo, la intervención de Dios en gracia es la culminación en cada una de las dispensaciones, y eso es algo que nos hace descansar en el Dios tan asombroso en el cual podemos descansar. Que a pesar de que usted y yo fracasemos en algún determinado momento por la dureza y la necedad de nuestro corazón, que a pesar de que en alguna circunstancia podamos, a pesar de nuestra rebeldía, ir en contra de los principios de Dios, ¿sabe algo, hermano? Dios nunca cambiará. Dios siempre seguirá siendo el mismo. Dios siempre seguirá comportándose de la misma manera con nosotros. Lo asombroso, hermano, no es que usted haya recibido a Cristo, que yo haya recibido a Cristo. ¿Sabe qué es lo realmente asombroso? Que Él me haya recibido a mí. Que Él haya, a pesar de que sabía cuán falto, cuán necio, cuán inmaduro, cuán terco podría llegar a ser, cuán amante del pecado, a pesar de todo eso, Dios decidió recibirme y amarme como Él. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y vemos que las las dispensaciones son un medio de entendimiento bíblico general, es decir, como que nos sitúan dentro de la estructura de toda la palabra de Dios y nos ayudan a entender qué pasó en cada uno de esos momentos, ¿no? Y ahí dice que, y son cosas que vamos a estudiar ya bien detenidamente los próximos domingos. En primer lugar, la inocencia. Y eso lo puede encontrar usted de Génesis 1 a Génesis 3. En segundo lugar, la conciencia posterior a haber salido del huerto del Edén, de Génesis 3 a Génesis 7. Llegamos al número 3, que dice gobierno humano, donde es posterior al diluvio, que usted lo encuentra de Génesis 7 a Génesis 11. Después, la promesa ¿a quién? Bueno, ahí ya cambia de ser la humanidad en general tratada, ahora se trata a una nación y a individuos en particular, que es la promesa hecha a Abraham, y eso lo encuentra usted de Génesis 12 hasta Éxodo 20, y ahí entran todos los patriarcas, que es Abraham, Isaac, Jacob, y toda la historia del pueblo de Israel en Egipto. En la siguiente diapositiva dice la ley, y eso ya es el periodo más largo en cuanto a lo que la palabra de Dios abarca, que es desde Éxodo 20 hasta la cruz de Cristo. Después pasamos al tiempo de la iglesia, mal llamada la dispensación de la gracia. Digo mal llamada porque Dios siempre tuvo gracia. No es que recién ahí comenzó a mostrar su gracia. Por esa razón es la época de la iglesia. La iglesia es desde la cruz de Cristo hasta Apocalipsis 4, donde allí y ahí hay una mención importante, dice Apocalipsis 4, al capítulo 20, es el juicio resultante. Es lo que ocurre cuando la iglesia ya no está en la tierra, cuando es el tiempo de la tribulación y todos los juicios resultantes sobre la humanidad a causa de su maldad. Y en último lugar, el reino mesiánico, que es de Apocalipsis 20 al 22. Y usted diría, pues en el reino mesiánico, ¿quién va a fracasar? Pues ahí veremos que aún estando en esa condición de perfección social, donde no hay pobreza, hay abundancia, hay un reino justo,
hay leyes acorde a lo que debe de ser en aquel lugar, aún estando en ese estado de perfección, el hombre fracasa. Por lo tanto, hermano, usted no coloque su confianza en un determinado presidente que haya sido elegido. Con esto no estamos diciendo o denigrando la autoridad que habrá de ser colocada sobre nosotros. A lo que me refiero es el hecho de que nuestra confianza no tiene que estar sobre un sistema o un partido político. Tiene que estar sobre la persona de Dios. Porque a lo largo de la historia usted se dará cuenta que por más convenientes que sean las condiciones para el ser humano, aún allí habrá de fracasar. Pasamos a la siguiente diapositiva y ahí usted va, y esto también usted lo tiene en su material, tiene un gráfico que es, haga de cuenta, como una línea de tiempo que presenta todos los eventos. Está así en mini ahorita. Ya las siguientes semanas vamos a ir estudiando parte por parte y poder ir entendiendo de qué manera Dios fue obrando en ese tiempo en particular. Usted ve que comienza con la creación, pasa por el tiempo de Adán, menciona ahí que son expulsados del huerto, pasa toda una serie de situaciones hasta donde dice al final estado eterno, donde usted se da cuenta que ya ahí terminó la historia de la humanidad. Dios decide ya no seguir tratando o dar otra oportunidad al hombre por la forma en la cual éste se ha resistido a la persona de Dios. Pasamos a la siguiente diapositiva y menciona de que a final de cuentas, ¿para qué sirve esto? Una de las cosas, de las clases más pesadas, sobre todo en preparatoria y a lo mejor hasta en universidad, son cuestiones que tienen que ver con historia, ¿no? Porque uno dice, pues eso, ¿de qué utilidad va a tener para mí? Pero desconocer los acontecimientos y la forma, la razón sobre todo, por la cual se presentaron de esa manera, nos limita en gran manera para poder ser parte o en un entendimiento correcto de lo que está ocurriendo en este preciso momento. Dice ahí en primer lugar, dice, el primer beneficio es que entendemos el obrar de Dios en el pasado. Y ahí no somos ignorantes de la serie de situaciones bajo las cuales Dios permitió que la humanidad atravesara, tomando como punto de referencia el obrar de Dios. En segundo lugar dice, entendemos la voluntad de Dios para nosotros en el presente. Es decir, que cuando entendemos las diferentes formas de revelar su voluntad y su persona a lo largo de la historia, Dios nos otorga la facilidad de entender su voluntad en este momento y poder ser obedientes a lo que Él requiere de cada uno de nosotros. En tercer lugar dice, comprendemos el plan de Dios para el futuro revelado en la profecía. Y ahí entonces eso nos permite colocar cada parte en particular y tener el entendimiento apropiado de qué es lo que Dios permite que esté ocurriendo. Y esto es tan necesario, hermano, porque no sé si usted recuerda que a principios de este año ocurrieron una serie de eventos en Siria donde pues llamaron la atención mundial de estas situaciones de guerra que se estaban presentando en aquel lugar. Inmediatamente saltaron algunos diciendo, se está cumpliendo el texto bíblico de lo que dice en Isaías, de ay de ti Siria, que no sé qué, que vas a ser desolada y destruida. Y veíamos casi festejos de personas diciendo, qué bueno que está cumpliéndose la palabra de Dios, ¿no? Sin embargo, hermano, esa porción del libro de Isaías no apunta a un tiempo como en el que nosotros estamos viviendo. Porque los capítulos anteriores hacen mención de que cuando esté el rey, dice, ahí sí, ay de ti Siria. Cristo todavía no está en la tierra, por lo tanto, no podemos apresurarnos a decir, esto es una profecía cumplida. Por esa razón, hermano, para que usted no alegue que Dios debería de cumplir
alguna promesa o alguna porción bíblica, es importante entender de qué manera Él reveló su voluntad en cada parte de la Escritura y así evitar tanto desilusión de su parte y la desobediencia resultante, ¿no?, de nuestra parte, en el momento de estar esperando que Dios cumpla cosas a las cuales Él nunca se comprometió hacia nosotros, ¿no? En la siguiente diapositiva, los pactos. Y son cosas que van ocurriendo de manera simultánea, las dispensaciones y los pactos. Y ahí menciona, son cosas muy esenciales que tenemos que entender. Dice, dos significados en la escritura de pacto. En el Antiguo Testamento se repite más de 290 veces esta palabra que dice berit. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver con cortar en pedazos? Bueno, esa era la ceremonia que se realizaba en aquel momento, donde animales eran sacrificados, se partían en diversas piezas, se colocaba, se hacía algo así como un camino, y los que pasaban por el medio establecían un compromiso de responsabilidad en un aspecto en particular. Por ejemplo, a veces los reyes, para hacer una tregua y evitar la guerra entre ellos, hacían esto. Tan solo el hecho de decir la palabra berit era lo que ellos entendían como vamos a hacer un pacto y nos comprometemos no nada más a ya no tener guerra entre nosotros, sino a ayudarnos en caso de que alguien más desee dañarnos. Era un pacto solemne. Y esto nos habla, en el momento de cortar en pedazos, nos habla de que hay un precio que pagar en ese pacto. Alguien tuvo que morir para ese pacto. Alguien tuvo que ser sacrificado. Hay un costo que cubrir para cumplir con ese compromiso. No es algo a la ligera, no es una promesa allí hecha medio diciendo, pues a ver qué pasa, a ver qué podemos hacer, pues ahí te ofrecemos pues cierta consideración y sino que era algo solemne, formal. La segunda palabra es diateque, que es ya una palabra que se ocupa en el Nuevo Testamento y que tiene que ver con un contrato entre dos personas. Un contrato externa o expresa la voluntad de dos partes. Ambas se comprometen a un objeto en particular, a cumplir con una actividad, con una acción en particular. No cumplir con ese contrato en nuestros días produce un conflicto legal. Nos obliga a tener que resarcir el daño que habremos causado por no atender a ese pacto. Después menciona dos tipos de pactos en la Escritura. Y menciona que hay pactos condicionales y hay pactos incondicionales. ¿A qué nos referimos con esto? Pactos condicionales, es decir, que hay un requisito colocado para el hombre con la finalidad de que este pacto se mantenga en pie. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio capítulo 30, donde Dios establece un pacto de bendecir al pueblo de Israel de una manera impresionante para que todos los pueblos de la tierra conocieran que Dios estaba de su lado. Pero la condición era la siguiente: si ustedes obedecen, yo los voy a bendecir. Pero también hay una advertencia. Le dice, pero acontecerá que si desobedecieres a mi voz, y dice, y si te inclinares ante dioses ajenos, y si hicieres esto, si hicieres aquello, menciona que con la misma intensidad con la cual Dios se iba a complacer en bendecirles, era la misma intensidad con la cual Dios iba a procurar destruirles. Es un pacto condicional. Pero también vemos pactos incondicionales, donde el hombre no tiene que realizar nada, donde sencillamente es un compromiso que Dios establece hacia el hombre, entendiendo que Él se compromete consigo mismo y con el hombre para cumplir una cuestión allí en particular. Y esas cuestiones en particulares las vamos a ver ahí más adelante. Pasamos a la siguiente diapositiva y dice un concepto para recordar. ¿Qué es un pacto? Dice, es un acuerdo soberano de Dios
por el cual él establece una relación de responsabilidad. Dice que es un acuerdo soberano. Es decir, que no hay ningún lugar donde uno pueda ir a meter una solicitud para que Dios haga un pacto conmigo. Es decir, Dios decide con quién hace ese pacto. Dios decide con quién, en qué momento, de qué manera y bajo qué condiciones habrá de establecer ese pacto. Pasamos a la siguiente diapositiva y dice, ¿con quiénes adquiere Dios responsabilidad por medio de esos pactos? Son 4 vertientes con respecto a esto de los pactos. Dice, en primer lugar, dice entre sí mismo y un individuo. Y ahí vemos, por ejemplo, el pacto de Dios con Adán. En segundo lugar, dice entre sí mismo y la humanidad en general. Y ahí vemos el pacto de Dios con Noé, donde Dios dice que él nunca habrá de destruir nuevamente la tierra con agua. Después dice, entre sí mismo y una nación. ¿No? Y es el pacto con Moisés, por ejemplo, ¿no? Donde dice que Dios se habría de empeñar en bendecir a su pueblo y en demostrar que Él era el único Dios verdadero. Y después dice, entre sí mismo y una familia en particular. Y vemos el pacto de Dios con David en el libro de 2 de Samuel, capítulo 7, menciona en particular que Dios establece un pacto para que por medio de David viniese un rey que gobernara eternamente sobre Israel. Y usted se da cuenta, hermano, que si usted, por ejemplo, lee el libro de Mateo capítulo 1, usted encontrará, y también el libro de Lucas capítulo 1, encontrará 2 genealogías. Una de José y una de María. Y en ambas se cumple con esto. Dios cumplió su pacto. A pesar de la desobediencia de su pueblo, a pesar de que hubo reyes, que imagínense la aberración, hubo reyes que colocaron ídolos dentro del templo, a pesar de que hubieron reyes que procuraron, dice literalmente en el libro de Segunda de Crónicas, que se esmeraron en hacer lo malo, que era su única finalidad. Dios cumplió su palabra. Hacia estos 4 tipos de pactos puede establecer Dios con el hombre. Y vamos a ver ahora el listado de cuáles son los pactos que Dios establece en la palabra de Dios. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y dice, en primer lugar, y ahí menciona la cita, si a lo mejor vamos ahí un poquito rápido, no se preocupe, los siguientes domingos ya nos vamos a detener particularmente en cada uno de ellos, para que también tengamos un entendimiento preciso de cada cosa, ¿no? Dice en primer lugar, pacto edénico. Y ahí usted ve la cita, Génesis 1:28, donde Dios establece un pacto de hacer bien al hombre si éste obedecía. Después el pacto con Adán, ahí dice pacto adámico, donde él dice, sí, vas a ser expulsado del huerto del Edén, sí, vas a tener que morir, pero ahí establece un pacto, le dice, de tu simiente levantaré un salvador. Después dice el pacto con Noé, como decíamos, Dios se compromete a no destruir la tierra con agua nuevamente. Número 4, el pacto con Abraham, donde Dios establece que por medio de su simiente establecer un pueblo que dice, y él le hace unas preguntas allí que es imposible para nosotros determinar la cantidad. Le dice, como es incontable la arena que está junto al mar, así será tu descendencia. Dios le promete una descendencia. Imagínese esto. Le promete la descendencia a un hombre que todavía no tenía ni su primer hijo. Y aún así, Dios se compromete. Y Dios lo cumplió. Dígame, hermano, ¿qué pueblo ha podido sobrevivir a que todos han querido destruir a Israel en algún momento? Roma intentó destruir a Israel y Roma fue destruida. Los griegos intentaron destruir a Jerusalén y fueron destruidos. Babilonia intentó destruir a Jerusalén, fue destruida. Egipto intentó destruir a los israelitas, fueron destruidos.
todo aquel que se levanta contra el pueblo de Israel, usted sabe cuál va a ser el resultado. Va a ser destruido. Porque Dios cumplió y sigue cumpliendo su palabra. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y dice el pacto con Moisés, donde Dios le revela la manera a través de la cual ellos podían acercarse a él. Y aquí es importante hacer una mención. Sobre todo en la ley vamos a entender que Dios no decía que por medio de los sacrificios los hombres iban a ser salvos, sino dice en el libro de Gálatas que la ley fue como un ayo, es decir, como un cuidador que nos condujo a Cristo. Es decir, que cuando el hombre veía su incapacidad para cumplir a cabalidad la ley, él tendría que voltear hacia la persona de Dios, manifestando su fe en ese Dios que le había provisto el medio para acercarse a él. Después, número 6, dice el pacto palestino, como lo que yo le decía, antes de entrar allí a la tierra prometida, Dios le dice, si tú obedeces, yo te voy a bendecir. Después dice el pacto davídico, donde, como mencionábamos, Dios le ofrece que que en su trono, en el trono de Israel, siempre se iba a sentar uno de sus descendientes, y que por medio de él vendría aquel que reinará eternamente sobre Israel. Y en último lugar, un nuevo pacto. Y esto habla del fracaso del hombre. Debido a que el hombre fracasó vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, en el nuevo pacto, en el libro de Jeremías, Dios dice lo siguiente: y voy a poner dentro de ustedes un nuevo corazón, un corazón que entienda mis principios, que me obedezca. ¿Qué Dios tan misericordioso que tenemos, que viendo nuestro fracaso continuo, y fíjese en qué momento es revelado esto? Se lo escribe a Jeremías, estando el pueblo asediado por los babilonios, a punto de ser destruida Jerusalén. Dios le revela a Jeremías esta porción, y es donde le dice, ustedes van a ser destruidos por causa de su pecado, pero yo voy a hacer un nuevo pacto con ustedes para poner mi ley en sus corazones, para que finalmente me puedan cumplir. Un pacto incondicional. Y llegamos a la última diapositiva, donde vamos a ver el versículo para memorizar. Es muy simple, muy corto. Hebreos 13:8 dice, léalo conmigo, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se olvide del y. ¿Y sabe por qué es interesantísima la letra I aquí en este versículo? Porque en el texto original transmite la idea de una idea que continúa, de algo que no concluye. Cuando es como si dijera lo siguiente: Jesucristo es el mismo ayer, como lo es hoy, como lo será por los siglos. Una idea continuada. Dios no cambió nunca. Dios no tiene diversas presentaciones. Dios no es como las papas fritas, perdóneme que lo diga de este modo, que a los niños no les gustan las verduras, entonces para que coman algo de verdura, nos lo venden en presentación como algo más aceptable. Las dispensaciones no son una presentación diferente de Dios, son una manifestación de cuán bueno es el Dios en el que hemos creído y la necesidad que tenemos de confiar en él. Hoy comenzamos un nuevo módulo y confiamos en que Dios nos habrá de ayudar, nos habrá de hablar al corazón, y Él habrá de permitir que seamos impactados por medio de su palabra. No meramente por el hecho de cuántas dispensaciones son, o siquiera si son dispensaciones o son otra cosa, sino por el hecho de entender la diversa forma de obrar de Dios en este mundo y la responsabilidad resultante que nosotros tenemos hacia Él. Quiera Dios que al ir estudiando esto, hermano, pueda generar una mayor dependencia nuestra
hacia la persona de Dios, entendiendo la necesidad absoluta que tenemos de confiar en la persona de Dios para que Él transforme nuestra vida. Probablemente la causa de muchos fracasos espirituales en nuestra vida, hermano, sean resultado de que hemos tratado de que Dios se adapte a nuestra personalidad, a nuestro pecado, cuando en realidad tiene que ser todo lo contrario. Dios no va a cambiar de opinión, hermano. Y usted se puede desgastar toda la vida esperando que Dios apruebe lo inaceptable. Quiera Dios que podamos a través de esto entender el asombroso Dios que tenemos y la necesidad de amoldarnos a sus principios que cada uno de nosotros tiene. Vamos a orar y terminamos. Señor, te agradecemos por tu palabra, la forma que tú hablas a nuestro corazón. Ayúdanos, Dios, a entender la manera en la cual podemos honrarte, agradarte y seguirte de la manera que tú esperas que lo hagamos. Gracias, Señor, por tu palabra y enséñanos por medio de ella permanentemente. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.